una ley que vino a poner un problema sobre otro, que no sirvió ni a inquilinos ni a propietarios y que ahora puede suspenderse porque está generando muchísima preocupación. Te venimos contando la ley de alquileres en la Argentina. Así es, una ley que está vigente desde el 2020 y que según trascendió, ahora el gobierno acordó dar de baja la norma. Todavía no se brindaron detalles de cómo sería el nuevo esquema, pero sí se adelantó que en caso de avanzar sería por decreto de necesidad y urgencia. Pero vamos a repasar los principales puntos a tener en cuenta. Sí, los principales puntos, los más conflictivos, digamos, de la ley, que lo son desde el mismo día en que se aprobó hace casi 2 años, que tienen que ver fundamentalmente con el periodo de tiempo que abarca el contrato, pero además también con la manera de actualizarlo. Así es, vamos en busca de las tramas con los datos principales de esta ley de alquileres. Bueno, el plazo mínimo del contrato de alquiler pasa a ser de 3 años y está prohibido hacerlo por menos tiempo. Eso es lo que está estipulado. Allí el debate respecto de, bueno, ¿a quién le sirve, a quién no, semejante tiempo? ¿Qué pasa si se suspende año? Bueno, en este caso se paga solo un mes de depósito y se aplica por los 3 años. El propietario tiene la obligación de registrar el contrato. Continuamos, el propietario debe avisar las condiciones del contrato y su renovación o no en 15 días. Si no hay respuesta o no hay acuerdo, el inquilino puede finalizar el contrato sin pagar multa. Con la ley de alquileres vigente desde el año 2020, los precios que deben pagar los inquilinos se actualizan una vez al año. Este mes es el turno de quienes firmaron contratos en abril de 2021 o también en abril de 2022 para la actualización. Para abril, el aumento anual ya supera el 90% y en 2 años acumula una suba de más del 190%. Vamos a saludar a esta hora a Víctor Postiguillo y también a Ezequiel Vergara, que representan a consumidores y a personas que están alquilando a Victoria, y a ellos lo tenemos justamente allí. Hola, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos por Victoria. Contanos, ¿cómo están viendo ustedes este debate que se reactualiza una vez más? En principio vemos con preocupación esta posibilidad de suspensión o derogación a través de un decreto de necesidad y urgencia, porque eso genera una inestabilidad jurídica que se puede traducir directamente en más problemas para el sector vulnerable, que serían los inquilinos. El cambio constante de la normativa, contradictorio, genera esta inseguridad jurídica que atenta contra esta confianza que se tiene que dar y esta buena fe en los contratos, sumado a que vivimos en uno de los países con más inflación en el mundo. De todas maneras, y esta es la consulta, ¿creen que hay que modificar esa ley, que hay que derogarla, hay que cambiarla por otra distinta? ¿Cuál es la postura? Siempre desde el 2017 mantenemos la postura de que no era algo positivo que se apruebe la indexación, que es supeditar el precio del alquiler a un índice manejado por el Estado. Entonces, sería muy positivo que se deroguen 2 artículos que son los que causan el problema, la indexación y el plazo, pero no que se derogue toda la ley, que tiene artículos muy positivos. Ezequiel, ¿cómo lo ven ustedes en el día a día esta ley? ¿Cuáles son los principales problemas que observan? Bueno, coincido con lo que estaba diciendo Victoria. Es un problema bastante grave cuando el problema son 2 artículos en particular, indexación y la cuestión del plazo de 3 años. Lo que se esté hablando sea de derogar la ley o de suspender la ley, lo cual es una medida extrema. Algo importante a destacar es que la ley es un conjunto de medidas que reforman el Código Civil
es mucho más complejo que solamente estos dos artículos en particular, y por lo tanto nos sorprende que el mismo gobierno, que es quien sancionó esta ley y que lo hizo bajo la advertencia de muchas organizaciones como la nuestra, que planteaba que iba a llegar a este problema, ahora esté buscando directamente derogar en lugar de generar modificación de los dos artículos específicos que causan el problema. Más allá de eso, está claro que no es solamente una cuestión de ley, hay cuestiones, y esto lo digo como abogado, no se solucionan con una modificación de ley. El problema de fondo de la inflación, que está en todos los sectores, no solamente en el mercado inmobiliario, no se va a solucionar modificando la ley. Es como querer bajar el precio de la carne sacando una ley en contra de los carniceros o modificar el precio del pan por ley. No, esto es una cuestión de inflación, que si no hay un proyecto de fondo, más allá de estos dos artículos en particulares que sí generaron problemas, y no se va a solucionar si no hay un plan conjunto para poder estabilizar la inflación. Es la típica situación de querer patear el problema para adelante, de querer salvar, digamos, ahora una situación en donde se presente como un parte que la gente no llegue a ver si esto soluciona el problema, y mientras tanto el problema se patea hacia adelante porque no es una solución de fondo, ¿no? Para eso tenemos un Congreso, para que legisle, no para que el Ministerio de Economía un día se levanta y diga quiero derogar esto y realice modificaciones que encima son brutales, porque en vez de arreglar el problema en concreto, modifica toda una ley. Por ejemplo, domicilio electrónico. Domicilio electrónico se fija en la nueva ley. Si se deroga la ley, se deroga también el domicilio electrónico. Solo por poner un ejemplo, podría hablar de 20 situaciones que están reguladas ahora y que si se deroga toda la ley va a ser un inconveniente. Les quiero consultar, porque la situación es complicada para quienes tienen un contrato vigente, tienen que renovar con aumentos que están por encima del 90% o en el 90%, pero también es complicada la situación para quienes tienen que buscar una vivienda, porque no hay en el mercado opciones para alquilar, lo que existe es muy caro. ¿Cómo creen que va a impactar esta incertidumbre, esta cuestión que se ha generado a partir de la posibilidad de la derogación de la ley? Bueno, sin duda genera mucha incertidumbre. Esto va a ser una situación, el mero anuncio hace que un montón de gente que esta mañana, o que ya mañana no porque es feriado, pero incluso algunas inmobiliarias trabajan o están haciendo operaciones, pero el que la tenga para el lunes, para el martes, ya no sabe si va a poder firmar ese contrato. Es una pésima forma de intervenir en el mercado generando más incertidumbre. Si van a tomar una medida así, directamente tendría que estar planteada la medida. Pero repetimos, estas medidas no se toman de esa forma. Se genera un proyecto, se realiza la investigación del Congreso. También está claro que el Congreso no funciona, ¿no? Porque hace cuánto que hablamos de estas cuestiones, cuántas amagues de modificación de la ley que tampoco se generan, con lo cual, de nuevo, es una situación ya crítica, consolidada. Está claro que genera más incertidumbre. De todos modos, los contratos que están firmados no se podrían ver afectados, ¿no? Es una cuestión legal. Más allá de un decreto de necesidad de urgencia, quien ya tenga un contrato de 3 años firmado, se mantiene en ese contrato. Bien. Acá se da una contradicción que por ahí es difícil de explicar. El inquilino que ya firmó se ve beneficiado por un contrato de 3 años. Eso es real, porque claro, está tranquilo durante 3 años por un precio intervenido por el mercado central. Ahora, el inquilino que está fuera, que quiere ingresar, es el principal perjudicado, porque no encuentra inmuebles, porque el precio de ingreso es cada vez mayor, porque la extensión del plazo aumenta los costos de entrada. Entonces, hay que diferenciar. Nosotros protegemos a los inquilinos, pero el problema es que hay una doble situación. El inquilino claro, que ya firmó y el inquilino que todavía no firmó. Claro. Entonces, el sistema debería proteger a todos los inquilinos para que sea fácil encontrar un inmueble, y para eso, indudablemente, hay que cuidar también a la parte privada de los propietarios, porque las casas no crecen en los árboles, no las da el Estado Nacional, sino que son particulares que ponen todo su ahorro para generar algún tipo de ganancia. Y si el Estado castiga ese negocio, castiga indirectamente al inquilino, y eso es lo que parece que hasta ahora no lo entienden nuestros políticos. Es lo que esperamos que
que se comprenda. La forma de proteger al inquilino es a través de la protección del estatuto del consumidor, no interviniendo en el mercado del precio, no generando complicaciones en plazos que asustan a los propietarios y todas cuestiones de medidas que no forman parte de la forma de regulación normal de cualquier mercado en Argentina, por lo menos un país Claro, Bien. hay que hablar que por detrás está el problema también de la falta de acceso al crédito para la vivienda, para la construcción, un panorama complicado. Ezequiel, Victoria, gracias a los dos por su tiempo, que tengan Muy buenas amables. noches. Gracias a ustedes. Un Gracias. saludo. Hasta Adiós. luego. Gracias.